Gálatas capítulo 2. El día de hoy vamos a ver de los versículos 15 hasta versículo 21, aunque tomaremos como referencia el último versículo, que es el versículo 21. El título de la enseñanza es No desecho la gracia de Dios, y es el tema número 6 de la serie Gálatas, Libertad en Cristo. Vamos a leer Gálatas 2, 21. ¿Ya está listo? ¿Lo tiene? Dice así: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta porción que vamos a ver el día de hoy, de los versículos 15 hasta el 21, pues incluyen un texto muy conocido por nosotros, que es Gálatas 2:20. Seguramente tú te lo sabes de memoria, a lo mejor fue uno de esos que tú te aprendiste de memoria en la escuela dominical, en la clase infantil, qué sé yo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este texto, como dije, lo sabemos, lo memorizamos, incluso hasta lo cantamos. Y hoy vamos a ver este texto en su contexto. Vas a ver cómo cobra muchísimo significado. Una de las preguntas que debemos de hacernos siempre que estudiamos la Biblia son preguntas como estas: ¿a quién le fueron escritas estas palabras principalmente? Obviamente sabemos que toda la escritura es para nosotros, ¿no? Pero ¿quiénes fueron los principales receptores de este texto? Y cuando nos hacemos esta pregunta, cobra mucho sentido. Lo leemos en el contexto. ¿A quiénes fueron escritas o dirigidas estas palabras? Bueno, principalmente a Pedro, también a Bernabé, también a otros cristianos de procedencia judía, después a los Gálatas, después a nosotros. Pablo está reprendiendo, de hecho, cara a cara y públicamente al apóstol Pedro, lo vimos en la enseñanza anterior. Lo está reprendiendo por su hipocresía. Así que este conocido versículo es parte de una reprensión de un apóstol a otro apóstol. El ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es parte de una reprensión de Pablo a Pedro. ¿Te fijas cómo ya cobra todo el sentido? O sea, trae un tema ahí medio intenso, ¿no? Pablo incluye en su carta a los Gálatas esta reprensión por varios motivos. O sea, esta reprensión que le hizo a Pedro está incluida en la epístola a los Gálatas por varios motivos. Número uno, para resaltar la realidad de que los dirigentes en Jerusalén, los de reputación, como les llamó el apóstol Pablo, no son nada especial. Y con esto no debe entenderse que son de poco valor o algo así. No. Todos los creyentes estamos en Cristo. Esto lo vamos a ver ahora. No hay niveles en esto. O sea, Cristo no derramó más sangre por unos que por otros. Fue la misma sangre que derramó el Señor. De tal manera que tú, si eres salvo y te acabas de convertir la semana pasada, eres tan salvo que el pastor. Es más, que el pastor Chuy Olivares, ¿sí? Somos tan salvos. Cristo nos ve como ve a Cristo. Y mis hermanos, esto es muy profundo y lo vamos a ver. Así que Pablo está diciendo entonces que los apóstoles o los dirigentes en Jerusalén no son nada especial, merecen respeto, pero Dios, como dijo él, no hace acepción de personas, ni para bien ni para mal. Eso dijo el versículo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, dijo: Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene chiqueados. ¿De qué otra manera le dicen en tu país? Dios no tiene preferidos, no. Y también el apóstol Pablo incluye esta reprensión a Pedro, a los Gálatas, y la incluye para que ellos comprobaran que él no trataba de agradar a los hombres. O sea, si Pablo estuviera en el negocio de tratar de agradar a los hombres, pues no se hubiera metido con Pedro, ¿no? Al contrario, le hubiera hecho la barba a Pedro, y ahí sí literal, ¿no? Le hubiera cortado su barbita: a ver, Pedrito, siéntate por acá. Pero cuando él vio que Pedro estaba desviándose, lo reprendió, porque él no estaba tratando de agradar a los hombres. Él también demostró o narró aquel momento cuando algunos querían circuncidar a Tito. Y Pablo dijo: yo no lo permití. Si yo tratara de agradar a los hombres, pues les hubiera dado chance, ¿no? Pues hagan lo que quieran ahí, al fin que es él, ¿no? Yo estoy todo bien, yo estoy circuncidado ya. Pero vimos cómo él se opuso y no permitió que lo circuncidaran. Y esto con un propósito, dice el capítulo 2, versículo 5, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Incluso si el mismo apóstol Pedro, como vimos, se desviaba, lo iba a reprender. ¿Con qué propósito? Porque no andaba, o por qué causa quiero decir, porque no andaba conforme a la verdad del evangelio. Es lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Y una palabra se ha repetido en esos textos, y también en el capítulo 1,
versículos 6, 7 y 8, reiterado esta palabra. ¿Sabes cuál es la palabra evangelio? Diga evangelio. El evangelio es esencialmente la buena nueva, la buena noticia de que Cristo murió, y eso incluye que nació, por supuesto, ¿no? Que Cristo murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso está en 1 Corintios 15, del 1 al 8. Ahí está el evangelio comprimido en unas cuantas palabras y vemos cómo esta palabra evangelio ha sido reiterada. Y es que el evangelio tiene un efecto en el hombre. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio, es poderoso. Libera al hombre de la esclavitud del pecado. Libera al hombre también de los prejuicios raciales. En un creyente, quien ha sido impactado por el evangelio, por el poderoso evangelio, no deberían de haber prejuicios raciales. No debería ser así. El evangelio también es poder de Dios para unir a todos aquellos quienes han sido salvados. Así que andar conforme a la verdad del evangelio incluye vivir en unidad, ser uno solo. La conducta de Pedro en Antioquía estaba causando división entre creyentes de procedencia judía y entre creyentes de procedencia gentil. Eso es lo que estaba causando, lo vimos en la enseñanza anterior. Y coincidía también con lo que algunos perturbadores estaban enseñando. Estaba haciendo a los creyentes retroceder, los estaba confundiendo, los estaba perturbando. Así que Pablo tuvo que intervenir. Vamos a comenzar con los versículos que corresponden a la enseñanza del día de hoy, versículo 15, para que veamos cómo el tema de Pablo no es un tema de preferencias. O sea, si a ti te gusta dejarte la barba y un look así medio judío, está bien, pero aquí no se trata de preferencias, tampoco se trata de diferencias culturales. Cómo se hacen las cosas allá en la Patagonia, en Argentina, se hacen muy distinto de donde yo soy, la frontera de México, casi la frontera de México con Estados Unidos. Es diferente el asunto, pero mis hermanos, aquí no se trata de eso. Dice el versículo 15 de Gálatas 2. Nosotros, acuérdate, es todavía parte de la reprensión a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. O sea, aquí Pablo está usando una manera de expresarse con sarcasmo. Está usando el sarcasmo aquí. Está tratando de enfatizar la verdad que les va a recordar. Recordemos el tono de estas palabras nuevamente. Es un tono de reprensión. Le está diciendo, nosotros, Pedro, judíos de nacimiento, tú y yo, y no pecadores como estos gentiles. Los judíos se consideraban ellos mismos como justos, como dicaios, como justos, y los gentiles eran considerados por ellos como pecadores. Así es como ellos veían todo esto, y esto lo podemos verificar en un diálogo en Juan capítulo 8, si vas conmigo ahí a Juan 8:33. Este es un diálogo bastante acalorado que tuvo el Señor Jesús con los fariseos. Y allí podemos ver cómo se puso gruesa la cosa, y allí podemos ver también cómo era la visión que tenían los judíos de los gentiles. Dice Juan 8:33, le respondieron los fariseos a Jesús, linaje de Abraham somos. ¿Qué tal? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí el Señor Jesús les pegó una revolcada en estas simples palabras. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham, pecadores nosotros jamás, nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros ya estamos del otro lado, pecadores los gentiles. Pero el Señor les dice, no, ustedes son pecadores porque pecan. O sea, son pecadores, dentro de ustedes está el pecado. Y les dijo el Señor, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y ellos, no, nosotros esclavos, no, esos son los gentiles, ¿no? Es decir, ellos por el simple hecho de ser judíos de nacimiento, ya creían que no eran pecadores. Así nos pasa a veces, ¿no? No nos pasa a veces que por el simple hecho de ser cristiano, ya pensamos que no somos pecadores. Y maximizamos el pecado de otros y el de nosotros, no, yo nunca peco, yo soy una blanca palomita, ¿no? Bueno, ellos se sentían así, se sentían superiores a aquellos quienes no eran judíos. Ellos menospreciaban, minimizaban a aquellos quienes no eran judíos. Pero Jesús les dijo, miren, no solo son pecadores, son esclavos del pecado. Para que ponerle ahí sal a la herida, ¿no? Pablo, utilizando este tono sarcástico, les está recordando lo que ellos como judíos conocían. Y es esto, ante Dios no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos.
pero tampoco para mal. Dios tampoco tiene los odiados, Dios tampoco tiene los aborrecidos, los réprobos. Eso sería afirmar que Él tiene favoritos. Dice el versículo 16, dice Pedro, nosotros siendo judíos, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es importante que no olvidemos el contexto de esas palabras. Nuevamente voy a estar haciendo énfasis y refiriéndonos hacia el contexto. El tema principal aquí es el evangelio. Te dije que hay una palabra que se ha estado repitiendo. No hay otro evangelio. Si alguno viene hablándoles otro evangelio, el evangelio que yo les prediqué, el tema central y principal es el evangelio, la transformación que causan los hombres y también la unidad que trae consigo. El tema de la justificación por la fe, eso lo va a tratar en Romanos a detalle. Hay quienes, yo sé, después de la Reforma, pues le dan una interpretación a Gálatas que tiene que ver con la justificación por la fe, pero mis hermanos, Martín Lutero vino muchos años después de lo que estamos viendo. O sea, Pablo no conocía a Martín Lutero en ese tiempo, y aquí está hablando de eso, del evangelio, no de Lutero, está hablando del evangelio, está hablando del efecto del evangelio y de la unidad que trae el evangelio, aunque va a pasar por el tema de la justificación. Vamos a ver la primera parte, dice, sabiendo que. Aquí está enfatizando algo que ellos ya saben. ¿Quiénes ellos? Pedro, Bernabé y los judíos. Ellos conocían las Escrituras. Ellos conocían los Salmos, conocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los sabían de memoria. ¿Qué dice el Salmo 143, versículos 1 al 2? Les dice, sabiendo, o sea, ustedes ya saben, nosotros ya sabemos porque somos judíos. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. ¿Qué dice? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esto es lo que les está diciendo Pedro a Pablo, a Bernabé, a los otros judíos. Ustedes se saben el Salmo, o sea, no es nada nuevo. El mensaje que yo traigo y que nosotros traemos no es nada nuevo. Tiene respaldo en las Escrituras, y las Escrituras, Antiguo Testamento, hablan de que no se justificará delante de ti ningún hombre. Y la palabra hombre que aparece allí, en el original, es la palabra antropos, en griego, y se refiere a la raza humana en general. O sea, la Septuaginta utilizó esta palabra antropos para traducir la palabra hombre, y se refiere, como dije, a la raza humana en general. Cuando habla la Biblia de hombres, se habla de hombre, mujer, sin distinción, sin raza, es raza humana. Si eres humano y eres morenito, eres blanquito, eres gordito, eres flaquito, pues sigues siendo humano, eso no afecta nada, ¿verdad? La otra palabra relevante aquí es la que aparece 3 veces, solamente en este texto, obsérvalo. Es la palabra justo, justificar, ¿sí? Es la palabra dikaio, esa es la palabra griega para justo. ¿Y qué significa dikaio? ¿Qué significa justo? Bueno, primariamente es alguien recto, es ser considerado recto. La pregunta es, ¿quién es justo? ¿Quién es recto? A lo mejor tú dices, yo te pregunto, ¿en serio? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? O sea, así recto que diga usted, pastor, pues no, ¿verdad? Bueno, pues ya entonces no eres completamente recto. Puede que seas recto en algunas cosas, puede que seas muy recto, pero de eso a ser recto, así en toda la extensión de la palabra, pues no. ¿Qué dice la Biblia? Salmos 11, versículo 7, algo que también conocía Pedro, que también conocía Bernabé, que también conocían los demás judíos. Dice el Salmo 11, Salmos 11, 7. Cuando hablamos del libro de los Salmos, decimos Salmos 11, 7. Cuando hablamos de un solo salmo, decimos el Salmo 11:7. Dice, porque Jehová es, ¿cómo? Justo. Yo pregunté, ¿quién es justo? Y la palabra responde y dice, Jehová. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, o sea, el hombre justo, mirará su rostro. Y aquí ya, desde aquí empezamos a ver cómo la palabra ya nos daba guiños acerca de esto que vendría a ser Cristo. El único Dios verdadero es justo.
Solo Él es justo. Y si nosotros exaltamos la justicia de Dios, la rectitud de Dios, ¿dónde queda el hombre? ¿Te fijas cómo no va este mensaje que está centrado en el hombre, en engrandecer al hombre, en tú puedes, tú eres lo máximo, tú eres un campeón? Mis hermanos, cuando yo voy a la Biblia y leo esto, Salmos 11:7, dice Jehová es justo, y yo pienso, Jehová es justo. ¿Y yo cómo soy? O sea, al lado del Chapo Guzmán, no, soy un angelito, ¿no? Pero al lado de Dios, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedas tú? Para no dejarme sola en esta, ¿no? Pablo lo responde en Romanos 3. En Romanos 3, el apóstol Pablo responde acerca de cuál es la condición del hombre ante Dios. Comparado con Dios, ¿cómo es el hombre? Dice Romanos 3:10, y allí el apóstol Pablo está haciendo una referencia del Salmo 37:11, de Isaías 59, del 1 al 9. Está comprimiendo todo esto, Pablo, como rabino, y lo dice en una sola frase. Dice Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno. Dios es justo, y el hombre, ¿cómo es? Injusto. No hay un solo hombre que sea justo, lo dice la palabra. Ni aún uno, no hay justo, ni aún uno. Y Pablo también menciona las obras de la ley. ¿A qué se refiere con las obras de la ley? Con las obras de la ley se refiere a la ley dada a los judíos. La ley moral, la ley ceremonial, la ley también, pues digamos, civil, por decirlo así. Y esta ley, mis hermanos, que el Señor les dio al pueblo de Israel a través de Moisés, tenía el propósito de regular la sociedad. Cuando tú te metes a ver el Antiguo Testamento, todo lo que es la ley, el Éxodo, te vas a dar cuenta que tocaban temas muy, muy puntuales para ellos. Cómo debían de utilizar el baño, por decirlo así, cosas como esas. Cómo debía ser tratada una mujer en su periodo menstrual. Todo eso, mis hermanos, eran temas que les ayudaban a ellos a vivir bien. Porque se hacían todas sus necesidades por todos lados. Ibas caminando, ¿no te ha pasado que vas caminando y en el parque y el perrito ahí te dejó su recuerdo? Bueno, o sea, el Señor hasta eso tomó en cuenta. ¿Qué propósito tenía la ley para ellos? Tenía el propósito de que fueran ordenados, tenía el propósito de regular la conducta. ¿Qué pasaba si te robaban el animal, a tu asno, a tu animal, lo que fuera? Bueno, ¿quién iba a responder? O sea, tenía que haber una ley para poder regular la conducta, para poner límites. Ese era el propósito de la ley. Pero sobre todo, cuando vemos lo que tenía que ver con ley de sacrificios a causa del pecado, tenía que ver, ¿sabes para qué? Tenía que ver con qué. Tenía que ver con que el hombre se diera cuenta de que no era capaz de cumplirla a la perfección. Había sacrificios que ellos debían de hacer a causa del pecado. Debían de sacrificar un animal. Y la sangre del animal, ¿sabes qué hacía? Cubría el pecado. Y luego volvías a pecar y volvías a llevar otro animal. Y la sangre del animal cubría tu pecado. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cada sacrificio que los hebreos hacían era un recordatorio de lo pecadores que ellos eran. Era un recordatorio de que solo Dios es justo y de que ellos eran injustos. Era un recordatorio de que ellos, pues este año me toca ir otra vez. O sea, ya ni pregunto. Voy otra vez a llevar sacrificios porque pequé. Sin duda pequé. Hay pecados por hierro, o sea, porque me equivoqué. Hay pecados pues deliberados. Y para cada pecado había un sacrificio. Y allí se daban cuenta, pues no puedo. O sea, el Señor tratándoles de recordar, no puedes. Por eso traes el animalito. Y el propósito de la ley entonces era que ellos acudieran a Dios. Porque cuando yo peco, acudo a Dios con un sacrificio en el contexto de ellos, ¿no? Acudir a Dios. Dios, quien es completamente justo, Él envió a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito cumplió la ley a la perfección. Él sí cumplió la ley a la perfección, el Hijo de Dios, cosa que ningún hombre puede hacer. Aún el hombre más moralmente recto quebranta alguno de los mandamientos. Y si quebranta uno de los mandamientos, se hace culpable de toda la ley. El Señor Jesús sí dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado a mí? Por eso Pablo dice que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, porque ese no era el objetivo de la ley, sino ¿por qué? Dice Gálatas 2:16, la segunda parte dice, sino por la fe de Jesucristo. Y yo quiero que seas muy observador. Yo sé, es viernes, ya estás como cabeceando y todo, pero hay que ser observadores aquí. Dice la segunda parte del versículo 16, sino por la fe de Jesucristo. O
sea, no dice por la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. La palabra fe en griego, la palabra pistos en griego, significa en el sentido activo ser creyente, ser confiado. Eso es una de las acepciones de la palabra pistis o pistos. Y en el sentido pasivo, esta palabra pistos es fiable, fiel, alguien digno de confianza, o algo, o alguien digno de confianza. Entonces aquí dice, sino por la fidelidad de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿Jesús fue o no fue fiel a la voluntad del Padre? Pues él oró en Juan 17 y dijo, Señor, aquí está, yo he acabado la obra que tú me diste que hiciera, todo. Cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. El sacrificio fue acepto ante Dios, el velo se rasgó, todo, el Señor lo hizo. Así que Jesús fue fiel en hacer la voluntad del Padre, fue fiel en cumplir la ley, como cité ahora Juan 8:46, Jesús preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Los que lo querían matar acudían a estrategias pues tramposas para poder acusarlo y para poder matarlo, pero el mismo Poncio Pilato dijo, yo no veo ningún pecado en este hombre, son cosas de ustedes, y se lavó las manos. Jesús fue fiel en cumplir la ley. Continuamos leyendo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ahora sí, primero habla, somos justificados por la fe de Jesucristo, por la fidelidad de Jesucristo. Y ahora dice, nosotros también hemos creído, ahora sí, en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo, otra vez, por la fidelidad de Cristo y no por las obras de la ley. Por un lado están las obras de la ley, están los sacrificios, está todo esto. Y por otro lado está la fidelidad de Cristo, Cristo cumpliendo con todo esto y más. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los que hemos creído, los que hemos confiado en Jesús, porque por esto quise dar un poquito de explicación acerca de lo que es pistos o fe. Porque una cosa es creer algo y otra cosa es confiar en algo. O sea, obviamente confiar incluye creer. Hay quienes creen en Jesucristo. Tú sales y preguntas, no, sí, claro, es imposible negar que Jesucristo existió, es innegable, hasta hay tours allá en Israel, ¿no? Es un lugar turístico en donde gente que ni cristiana va porque pues tiene lana, ¿no? Para ir, y también porque quiere obtener cultura general. Creen en que Jesucristo existió, pero otra cosa es depositar tu confianza en Jesucristo. Hay personas que, sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿y por qué no le traes tus cargas a Jesús? Luego voy con el psicólogo. Bueno, crees en Jesús, sí, pero no confías en Él, no depositas tu confianza en Él. Dice, nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo. Entonces, aquellos quienes hemos creído en Jesucristo, en su obra en la cruz, dice Pablo, somos justificados, y enfatiza, por la fidelidad de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora veamos esto a la luz del contexto de todo Gálatas. Para que un gentil, en el contexto de ellos, para que un gentil, un no judío, fuera considerado, o dejara de ser considerado, quiero decir, como pecador, según los judíos, debía de pasar por todo un proceso, debía de ser un prosélito de la justicia. Un prosélito justo, o prosélito de la justicia, era un gentil convertido al judaísmo, que respetaba todas las doctrinas, respetaba todos los preceptos de la economía judía, y era considerado entonces como un miembro pleno de la comunidad. Ya cuando le daban, digamos que la membresía dentro de la comunidad judía a ese gentil, entonces pues ya eres parte de, ¿no? Desde la perspectiva equivocada de los que habían llegado allí a Galacia, los perturbadores, como les llamó Pablo, o los falsos hermanos, como les llamó también, los gentiles tenían que primero pasar por ese proceso de hacerse prosélitos de la justicia. Tenían que entonces estar ellos al mismo nivel. O sea, decían, un gentil es un pecador, yo soy un justo. Entonces, este gentil tiene que pasar por todo el proceso de convertirse en judío para que entonces estemos al mismo nivel. ¿Te fijas las diferencias? Y esta idea la derriba aquí el apóstol Pablo. Queda derribada con la Escritura. Toda idea se derriba con la Escritura, no con mi opinión. No es que yo creo. Y cuando se te acaban los argumentos te pones a llorar. O te tiras cosas, ¿no? Y te levantas polvo. No, hay que tener argumentos. Y Pablo está presentando argumentos. No está hablando con cualquiera. Está hablando con Pedro. Está hablando con Bernabé.
está hablando con judíos y les está derribando sus argumentos con la Escritura y les está diciendo, miren muchachos, Pedro y compañía, no hay ninguno superior, nadie es superior, todos somos igual de pecadores. De dentro salen los adulterios, las inmundicias, los malos pensamientos, seas judío, seas griego, seas gringo, seas lo que seas. Somos pecadores todos y necesitamos, nuestro pecado nos hace clamar por un Salvador que es Cristo, porque Cristo sí fue fiel, porque Cristo sí cumplió toda la ley. Así que podemos concluir aquí que la ley, es toda esta ley que el Señor dio al pueblo de Israel, no justifica al hombre, esa no era su función. Su función era mostrarle al hombre su condición para que pueda voltear a ver a Cristo, para que pueda valorar la fidelidad de Cristo y descansar en Él. Y esto, mis hermanos, debe de haber causado un shock en Pedro, en todos, ¿no? Y por un lado diciendo, es cierto, yo creo esto, yo estoy seguro de que esto es así, el Señor me lo enseñó, pero es que hay ideas que son muy difíciles de desarraigar. Hay tradiciones, hay costumbres que nosotros tenemos que son muy, muy difíciles de desarraigar. Es que yo siempre me he ido por este camino. Pues sí, pero ya abrieron un freeway y llegas bien rápido. No, pero es que iban muy rápido. ¿No te pasó cuando llegaste acá a Estados Unidos? Nosotros visitábamos Estados Unidos, ¿no? Veníamos de Turín, digo, de turistas. Entonces veníamos ahí a ver y veíamos el freeway ahí en la frontera, ¿no? Veíamos los freeways. Y le decíamos a quien iba manejando el vehículo, no voy a quemar a mi papá, ¿verdad? Decíamos, súbete, ahí, por ahí van más rápido, llegamos más rápido. Y decía, no hombre, no, ahí van bien rápido, por acá abajito, ¿no? Y es que hay ideas que son muy difíciles de desarraigar en nuestra mente, pero debemos de dejarnos transformar por la palabra. Debemos de dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tú puedes traer tus ideas, yo puedo traer las mías, pero cuando vemos que chocan con la palabra, he de hacerlas a un lado. Ellos venían, mis hermanos, con estas tradiciones. Era parte de su vida, era parte de ellos, de su manera de pensar. Nosotros somos justos, los gentiles son pecadores. Y así ya estaba en ellos. Versículo 17 de Gálatas 2. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En la primera parte, voy a nuevamente desmenuzar este versículo, en la primera parte no está hablando de buscar ser justificados así literalmente, debemos de interpretarlo correctamente, ¿no? Simple sentido común. Quienes ya son justificados, o sea, Pablo está hablando por él mismo, ¿no? Pablo ya estaba justificado, ¿sí o no? Pedro estaba justificado, Bernabé estaba justificado, o sea, ya habían creído en Cristo, ya habían confiado en la fidelidad de Cristo. Entonces, él no está diciendo aquí, buscamos ser justificados, no, ya son justificados, ya son justos. Quien ha sido declarado justo ya no tiene que andarlo buscando, no tiene que andar buscando lo que ya tiene o ya es. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, hay una frase clave ahí, y si buscando ser justificados, frase clave es en Cristo. Esa es la frase clave aquí. Pablo aquí, con esta simple frase, en Cristo, está resumiendo todo lo que dijo antes. Porque habla de posición. Antes eras judío, Pablo. Antes otros eran gentiles, nosotros no judíos. Pero ahora estamos en Cristo. El Señor nos colocó en Él. Jesús el Mesías. Quienes hemos creído en Él, en el Mesías, quienes hemos confiado en su fidelidad, quienes hemos confiado en su obra, ahora estamos en Él. No olvides esa verdad, apréndetela bien. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿No te parece maravilloso eso? Esa es la realidad. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Vivimos en Cristo. Vivimos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo. Somos en Cristo, estamos en Cristo. Y aquel quien está en Cristo, nueva criatura es. Y todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Y la palabra lo afirma todo esto. Así que si Jesús es justo, nosotros estamos en Jesús, si Él es justo, quienes hemos creído, somos justos. Porque estamos en Cristo, ¿sí se entiende? Ahora tenemos la misma posición, ¿no te parece maravilloso? Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Ahora se entiende mejor este versículo? Estamos en Cristo, tenemos su justicia porque estamos en Él
Y esto, mis hermanos, es lo que la palabra nos indica y nos llena de gozo también. Estamos sentados en la misma mesa con Él. Pablo, y aún el mismo Pedro, dice que procuraban, dice, si buscamos ser justificados por la fe. Entonces lo interpretamos así: ellos buscaban la unidad de los justos del pueblo de Dios, que estaba formado por judíos y por gentiles. Y a eso se refiere cuando dice buscando ser justificados en Cristo, buscando la unidad de aquellos quienes están en Cristo sin distinción. Pero si comer con los gentiles, según ellos, es pecado, porque este era todo el tema, ¿no? O sea, Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron estos que decían venir de parte de Jacobo, de Jerusalén, ya ahora Pedro ya no comía con los gentiles. Ya, es más, ni los volteaba a ver. Actuaba como un judío cualquiera que no había conocido a Cristo. Y por esto es que Pablo lo está reprendiendo. ¿Por qué? Porque decía en su mentalidad, como los demás judíos, si como con un gentil, estoy pecando. Es pecado comer con los gentiles, lo vimos en la enseñanza anterior. Pero si comer con los gentiles es pecado, entonces Pedro, Pablo, Bernabé y los demás eran pecadores. Por eso dice Pablo, también nosotros somos hallados pecadores. Y pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, siempre debemos de preguntarnos, ¿esto que yo estoy haciendo, Cristo lo enseñó? O sea, esta costumbre que yo tengo, ¿Cristo la enseñó? Esta doctrina que yo creo, que yo abrazo, no es qué predicador la enseña, no, olvídate de eso. ¿Cristo la enseñó? Pudiera poner ejemplos, pero no tengo mucho tiempo. Usted ya se quiere ir a cenar también. Pero con esto lo dejo. Escuchamos algo y ¿eso lo enseñó Cristo? Y vas a la Escritura y ves las letritas rojas que indica que Cristo está hablando y lo buscas y dices, no, Cristo no enseñó eso. Cristo enseñó todo lo contrario. Entonces, ¿qué has de hacer? Rechazarlo, aunque sea el apóstol Pedro, es lo que está haciendo Pablo, ¿no? Y otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿esto lo hizo Cristo? ¿Esto lo haría Cristo? Lo digo a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y también a todos, ¿no? ¿Esta música la escucharía Cristo? O sea, ¿tú te imaginas a Cristo yendo a Bad Bunny? ¿O a BTS? No, sí, yo también los conozco, ¿eh? ¿Te imaginas a Cristo? O sea, no preguntes, ¿qué tiene de malo? No, pregúntate más bien, ¿Cristo lo haría? No tiene nada de malo. No te preguntes qué tiene de malo, sino pregunta qué tiene de Dios, qué hay de Dios allí. ¿Ves a Dios ahí? ¿En un montón de afeminados allí bailando? Yo no veo a Dios, ni tampoco veo a Cristo escuchando eso. ¿Les sigo? ¿Les sigo con los ejemplos o les sigo con la enseñanza? Ya salieron bien codeados los pobres adolescentes. Mañana tienen su reunión. Cristo enseñó la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. En más de una ocasión Jesús enseñó, lo vimos en la enseñanza anterior. Él enseñó, los judíos también son parte del plan. Los judíos son ovejas también, de otro redil, pero también son ovejas y a todos los voy a juntar, a todos los voy a traer a mí, dijo el Señor. Cristo mismo le enseñó a Pedro que no le llamara inmundo a lo que él había limpiado. Se le dio la libertad. Pedro, no solo puedes juntarte con los gentiles, sino pues ¿cómo les vas a predicar? ¿Sí? O sea, la Biblia no nos enseña a apartarnos de los pecadores, de los que no conocen a Cristo, sino ¿cómo les vamos a predicar? ¿No comía Jesús con pecadores? Sí. ¿Y lo criticaban? Sí. Pero no hacía lo mismo que ellos. Él les predicaba a los pecadores. Él les hablaba de Cristo. Fue a comer en la casa de un cobrador de impuestos y lo criticaban, pero Jesús dijo, yo vine a los enfermos. Y igual nosotros, tú y yo, estamos llamados a ir con los enfermos y forzarlos a entrar, o sea, convencerlos de que han de entrar al reino de Dios, convencerlos de su pecado. A eso el Señor nos llamó. Ahora, va a llegar un punto en el que les vas a caer mal. Ya me tienes acá, ya siempre Dios y ya ni te dejan en visto nada más y no te contestan el teléfono. Bueno, pues hay que seguir orando por ellos. A lo mejor no te contestan, te bloquean, pero no te pueden prohibir que ores por ellos. Eso es así. La palabra nos manda también a apartarnos, sí, pero de aquellos quienes llamándose hermanos son, y da toda una lista de cosas, ¿no? Pero a veces confundimos las cosas, mezclamos las cosas, ¿no? El Señor le enseñó a Pedro, yo limpié todo esto. No solo puedes comer con gentiles o juntarte con gentiles, sino hasta puedes comer sus comidas. Qué delicioso, ¿no? Ellos simplemente
Pablo, Pedro, Bernabé, simplemente hacían lo que habían recibido de Cristo, lo que habían aprendido de Él y lo que habían visto a Él hacer. Entonces la pregunta es, de acuerdo a esto que ellos estaban enseñando y a la hipocresía de Pedro, entonces, ¿Cristo nos enseñó a pecar? Es lo que le está diciendo. La respuesta es contundente, en ninguna manera. Cristo no es ministro de pecado, Cristo no nos enseñó a pecar. Lo que sí es pecado es atribuirle a Jesús la obra de Satanás. Eso sí es pecado. Escucha el veredicto de la palabra en el versículo 18. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Pablo, Pedro, Bernabé, todos ellos venían destruyendo por medio de la predicación del evangelio, venían destruyendo todas estas barreras de que yo soy judío, de que tú eres gentil y de que todo esto, ellos lo derribaron. Pero ahora le está diciendo Pablo a Pedro, hey, las estás volviendo a levantar esos muros, esas barreras las estás volviendo a edificar, a construir. Pero él habla en primera persona, no le está diciendo directamente a Pedro, pero pues, ahí va también. Dice, si yo esas cosas que destruí con la predicación del evangelio las vuelvo a levantar, pues me convierto en un transgresor. ¿Sabes qué es un transgresor? Alguien quien está opuesto a la ley. Es un forajido, ¿no? Es alguien que va en contra de la ley. Y es que el trabajo de todo creyente, escúchalo, el trabajo de todo siervo de Dios es unir a los creyentes a través del evangelio. El compañerismo lo vimos cuando fue Pablo con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Ellos dice que se dieron la diestra en señal de compañerismo. ¿Después de qué? Después de hablar acerca de lo que Pablo había recibido del Señor Jesús. Cuando él les dijo, esto es lo que yo recibí, y ellos dijeron, no, pues sí, coincide, concuerda con lo que el Señor enseñó, nos damos la mano, compañerismo, ¿cómo podemos trabajar juntos? Es lo que podemos ver aquí. Y el trabajo de todo creyente y de todo ministro es unir a los creyentes a través del evangelio, a través de la predicación y a través del testimonio que nosotros tenemos, derribamos las barreras que dividen. ¿Sabes? Este lugar en donde nosotros estamos es un ejemplo de cómo el evangelio une a las personas. Si tú te das cuenta, el barrio en el que estamos no es un barrio mexicano, ¿verdad? O sea, hay segregación en esa ciudad multicultural. Te vas a Bel Air y hay hasta en asiático, ¿no? En chino, en qué sé yo, están ahí los letreros y hay barrios de mexicanos, que hay unos hermanos que viven en el norte, en Cleveland. Entras y suena el jarabe tapatío, puro mexicano, y taquerías y piñatas y maravilloso, ¿no? O sea, pero aquí no estamos en un barrio mexicano. El lunes, no sé qué día, vine para acá, estábamos arreglando unas cosas aquí con el sonido y fui con mi hijo, fuimos a Family Dollar, que está aquí a la vuelta. Y el de la caja nos vio así. Dijo, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Rápido se dio cuenta que no éramos de aquí. Y dije, pues ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta, no? Pero este edificio es testimonio de cómo el evangelio une a los creyentes, sin importar el color de la piel, sin importar el idioma. Si tú supieras cómo nuestros hermanos quienes nos facilitan, nos rentan este lugar, cómo pues han sido maravillosamente buenos con nosotros. Hemos ido ganándonos su confianza, por supuesto, la gracia de Dios y su cariño y su amor, y le damos gracias a Dios por eso. Así que, mis hermanos, esa es una muestra del evangelio. Y a través de la predicación, a través del testimonio suyo, mío, de cómo cuidamos este lugar, de cómo no dejamos basura tirada afuera, de cómo lo mantenemos bien, a través de todo eso, nosotros estamos derribando cualquier prejuicio que ellos pudieran tener acerca de nosotros. Y por supuesto que es a través del evangelio. ¿Quién es el que divide entonces? ¿Quién es el que levanta barreras? El que divide, el que levanta barreras es Satanás. Satanás es el adversario. Su trabajo es oponerse a Dios. Dios une y Satanás divide. Ese es el trabajo del adversario de Satanás. Por eso Pablo le dice a Pedro de forma indirecta, ¿cómo vas a volver a edificar lo que derribó Cristo con su obra? Serías un adversario, serías un transgresor. Y el llamado para nosotros es a eso, ¿no? Está muy claro. El Señor está derribando barreras, está derribando cosas y nosotros las volvemos a levantar. ¿Sí? Así como tus hijos, ¿no te pasa? Hermana, ahora vamos a sacar las amarguras de las hermanas, ¿no?
Tú recoges y dejas todo limpio y ya el niño te tiró todos los calcetines por allá y todo, ¿no? Y a mí me lo decía mi madre, yo limpio y ustedes ensucian al otro día, ¿no? Bueno, esto mismo ocurría, estaba ese tema de que el Señor estaba derribando las barreras y esos tratando de volverlas a edificar, y Pedro incluido. Esto es parte de la exhortación a él. Así que decir o insinuar que otros creyentes no son salvos por temas secundarios es ser un transgresor, es ser un adversario de lo que Cristo hizo. Te pongo un ejemplo rapidito. Hace algunos años, más o menos unos 10 años, un predicador escribió un libro, hizo unas conferencias. Su tarea, su objetivo era hablar acerca de ti y de mí, de quienes creemos en la continuidad de los dones espirituales. Carismáticos nos llaman. A lo mejor tú dices, yo ni sabía que era carismático. ¿Tú crees que el Señor sigue haciendo milagros? Sí, entonces eres carismático. Y se dedicó a eso, a decir que somos unos desordenados. Bueno, sí, la verdad, yo he ido a muchas iglesias y he visto mucho desorden. Pues Pablo le escribió a los Corintios, ¿no? Toda una carta, primera carta a los Corintios, que ya vimos por el desorden que había. Sí, pero Pablo no les dijo, ustedes son unos tal por cual, ustedes ni cristianos son, ustedes han blasfemado contra el Espíritu. No. Les dijo, no impidan profetizar, no impidan hablar en lenguas, pero háganlo así, háganlo con todo, decentemente y con orden, etcétera, etcétera, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Pero este predicador, pastor, autor de algunos libros, encargado o dueño de un canal de televisión y una persona muy prominente en el Evangelio, dijo eso. Dijo que nosotros, los que creemos en la continuidad de los dones del Espíritu, hemos blasfemado contra Dios, o sea que no tenemos perdón de Dios y que ni cristianos somos. Y cuando pensamos en la magnitud del impacto que tienen esas palabras, viniendo de alguien así, como hablamos acerca de Pedro, ¿no?, la semana pasada, debemos de preguntarnos, ¿esto une al pueblo? ¿Esto une al cuerpo de Cristo o lo divide? Lo divide. Entonces, ¿con quién está haciendo equipo? Pues es simple, ¿no? O sea, podemos nosotros discernir las cosas y hacer ver las cosas, pero yo no le estoy llamando que no es cristiano. Estoy diciendo que así como Pedro en su momento, con su testimonio y con su influencia, estaba desviando a algunos. A lo mejor pues, no tenía la intención, pero esas eran las acciones que él estaba llevando a cabo. Así que para nosotros la aplicación es decir o insinuar que otros creyentes no son salvos por temas secundarios, es convertirse en un transgresor. Y aquellos quienes no creen en la continuidad de los dones espirituales, bueno, yo no digo que no sean cristianos por eso. Simplemente, pues no sé cómo le hacen cuando alguien se enferma de su familia. ¿Cómo le hacen? ¿Oran o no oran? O sea, yo digo, no sé, yo nunca he estado ahí. Yo nunca he estado metido en ese tipo de doctrinas, de enseñanzas. Pero no digo que no son cristianos, porque entonces me convierto en un transgresor. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por un lado, la ley nos mostró nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Pecador. ¿Campeón? No, pecador. Eso es lo que nos mostró la ley. Y la paga del pecado, según la palabra, es muerte. ¿Qué tal el veredicto? Por otro lado, para quienes estamos en Cristo, estamos muertos a la ley. O sea, esta es irrelevante para nosotros, porque no tenía el propósito de justificarnos, sino nada más de mostrarnos nuestro pecado. El fin de la ley, dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley es Cristo. El fin de la ley en cuanto a terminación es Cristo. Cuando vino Cristo, la ley cumplió su propósito temporal. Versículo 19 dice, a fin de vivir para Dios. O sea, soy muerto a la ley, ya no estoy obligado a cumplir la ley ceremonial, etcétera. Pero por otro lado, se espera de mí que viva para Dios. El cumplimiento de la ley en Cristo dio pie a que todos aquellos quienes hemos creído en la fidelidad de Jesucristo podamos vivir para Dios. Es una nueva vida. Estamos viviendo dentro del reino de Dios. Estamos siendo gobernados por Dios. Estamos disfrutando de una relación de amor. Estamos disfrutando de una relación de adoración al Señor.
Estamos disfrutando de una relación de obediencia al Padre por amor, no por imposición. Leamos nuevamente Salmo 11, 7, que leímos hace un momento. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Ahora sí cobra sentido la segunda parte. Dice, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto no hay. Cristo es recto, Cristo es justo. Y si nosotros estamos en Cristo, según la palabra, miraremos el rostro de Dios. Miramos el rostro de Cristo, miramos el rostro de Dios a través de Jesucristo. Y en el segundo o siguiente versículo, Gálatas 2:20, que es conocido por nosotros, Pablo describe cómo es esta vida para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, estoy muerto para la ley, eso no quiere decir que yo vivo sin ley. Es que vivimos a Cristo. Yo no vivo cumpliendo la ley, yo vivo a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, porque Él está en nosotros, porque nosotros estamos en Él. Y aquí vemos la figura de Cristo crucificado, no la figura de Cristo volviendo en su segunda venida con un caballo blanco para juzgar, no, sino Cristo crucificado. Nosotros estamos en Cristo, identificados en Cristo crucificado. ¿Qué es lo que está crucificado? Lo que está crucificado es nuestro pecado. Lo que está crucificado es nuestra carne. Es decir, ya no somos esclavos del pecado. Ahora nuestra carne y nuestro pecado son nuestros enemigos. ¿Sí? O sea, ya no son nuestros dueños. Ya no les debemos obediencia. Ahora son nuestros enemigos. Y esto lo desarrolla más adelante en esta misma carta. Acuérdate, estamos en Gálatas, estamos viendo el fruto del Espíritu, las obras de la carne están por otro lado. En Gálatas 5:24, Pablo dijo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. He crucificado mi carne, he crucificado mis pasiones, he crucificado mis deseos. ¿En serio? He crucificado mi carne, he crucificado mis pasiones, he crucificado mis deseos. No sé si tuviste el servicio online del miércoles, si no, lo vamos a subir, con el pastor Antonio Lázaro. Les estuve haciendo énfasis para que lo vieran, pero véanlo, de verdad. Porque cuando lo vemos, yo cuando estaba platicando con él, me hizo sentir así de chiquito. O sea, ¿en qué sentido, no? Estamos en Cristo, por supuesto, pero cuando vemos esto, cuando vemos que es posible, cuando vemos a una persona que estudia medicina y al terminar su carrera de medicina, dice, dejo la medicina a un lado para irme a las misiones. ¿Tienes una idea de lo que es ir a las misiones? Yo sí. Y no se parece en nada al peor hotel en el que te hayas hospedado aquí en Estados Unidos. En una ocasión estábamos en un viaje de misiones y cuando despierto, en la banca de la iglesia, dormimos, y eso era ya cama de lujo, pero cuando despierto, al lado de mí estaba un perrito. Pues no es como el perrito bonito tuyo, ¿verdad? Un perro todo flaco, pulgoso, ¿no? Y roñoso. Y luego nosotros nos andamos aquí con cosas, ¿no? De que, ay, no hay una casa de oración más cerca de mi casa. Ay, es que está en una colonia como muy feita, ¿no? Ay, qué incómodo. Bueno, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vive el viejo yo, ya no vive. Ahora tú y yo tenemos el poder del Evangelio en nosotros, tenemos al Espíritu morando en nosotros para hacer morir el egoísmo. Lo que mueve este mundo es el egoísmo. Platicaba en la mañana con mi esposa y platicamos acerca de un devocional que estábamos haciendo. Y le decía, mira, el motivo por el cual muchas personas creen en doctrinas, pues así bien absurdas, porque hasta absurdas son. O sea, si yo me paro en el espejo y digo, soy flaco, ¿voy a estar flaco? O sea, ni sentido tiene. Lo diga en chino, en mandarín, soy musculoso, no tiene sentido. O sea, es ridículo. Pero le digo, la razón por la que muchos deciden creer esas cosas es porque lo que quieren es hacer su voluntad. O sea, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero llevar a cabo mis pasiones y mis deseos y voy para allá. Y todo lo que
se estorbe en mis pasiones y mis deseos, lo desecho. Oye, mira, Cristo murió por ti, mira, la palabra dice que somos pecadores. Ay, no, yo voy para allá. Mira, si tú dices 10 veces al día que eres campeón, lo vas a hacer y vas a lograr todo lo que tienes. Véngase para acá. O sea, ¿te fijas? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya no es mis pasiones y mis deseos, es la voluntad de Dios. Y todo lo que se oponga a la voluntad de Dios, lo desecho. Todo lo que contribuya con mi santificación, con hacer la voluntad de Dios, lo abrazo. Todo y todos. ¿Se entiende? Ahora Cristo vive en nosotros. Pablo se los dijo a los colosenses en Colosenses 1:27. Dijo: a quienes Dios quiso dar a conocer, escucha esto, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, los gentiles estábamos perdidos en otra onda, en otras cosas. Nosotros de este lado del continente, que todo el dios del sol y el dios de quién sabe qué y la diosa de no sé qué, andamos en otra onda, por eso dice que era un misterio para los gentiles. Pero ¿cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros. Eso no lo percibe la idolatría. O sea, en la idolatría ahí está el idolito, ahí está el monito, el que sea, ¿no? Yo voy y le aviento sus sacrificios, lo que sea, y ahora sí yo hago lo que yo quiera. Yo voy con el padrecito para que me dé una indulgencia, para que me deje hacer lo que me da mi gana. Eso es la religión, eso es la idolatría. Pero el tema ahora es Cristo en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él nos da ese anticipo de lo que veremos en la eternidad. Todos los creyentes, todos, tenemos un pasado, y un pasado oscuro, algunos más oscuro que otros. A veces se nos olvida, ¿no? No, tengo 20 años de cristiano. Sí, pero antes eras bien borracho y le pegabas a tu esposa, no te hagas, hermano. Todos tenemos un pasado oscuro, como dije, unos más oscuro que otros. Fíjate lo que les dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 6:9, hablando de oscuros pasados, hablando de las pasiones y deseos en las que andábamos antes, hablando de el viejo yo. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusto es aquel quien no ha confiado en la fidelidad de Cristo, aquel quien no está en Cristo. Ese es un injusto. ¿Cómo son los injustos? Que no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Para todos hay aquí, ¿verdad? Para todos. Versículo 11. Y esto erais algunos, porque algunos estaban de, ¡ay, qué horrible! No, esto era, no te hagas. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo eras antes de Cristo? ¿Cómo eras? Mis hermanos, el Señor decide, el Padre decide olvidarse de nuestros pecados. Él decide hacerlo. Pero ¿no te has preguntado por qué no se nos borran de la mente? Allí siguen, en nuestra mente, en nuestra memoria. ¿Sabes para qué? Para que glorifiquemos a Dios porque Él nos ha lavado. Si no, no tendría sentido. Él nos ha lavado, Él nos ha santificado, Él nos ha justificado en el nombre del Señor Jesús. Así que, como éramos antes, ya no tenemos por qué ser así. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos hizo libres. Esto es lo que nos comunica Gálatas, libertad en Cristo. No se trata entonces solo de hacer, no se trata solo de no vivir de cierta forma. Es que, bueno, antes decía muchas malas palabras, ahora digo poquitas, ya todo con medida, ¿no? O sea, no se trata de dejar de hacer cosas. Hermanos, seamos honestos, seamos realistas. Para dejar de tomar está AAA, ¿no? Eso es la lucha libre, ¿no? AA. Bueno, la AAA te da unas cachetadas y se te quita, ¿no? O sea, para quitar esos hábitos, pues hay todo tipo de lugares en donde te ayudan a quitarte hábitos. En serio, si tú puedes llevar a mi viejo a la iglesia para que deje de tomar, mira, ahórrale 1:20, porque yo sí me cuelgo predicando, soy del Evangelio Eterno, y llévalo a AA, Alcohólicos Anónimos. Si lo único que tú quieres es que tu esposo deje de tomar, pues entonces llévalo a otro lado. Si lo único que quieres es que tus hijos se porten mejor, pues no sé, contrata un psicólogo o algo así. Porque aquí se trata de, no sé si ha quedado claro,
de creer en la fidelidad de Cristo, de estar en Cristo. Por supuesto, Cristo nos libera de esas cosas, pero también el Señor nos confronta. ¿Y tú qué andas buscando? ¿Y tú qué estás buscando? No, yo estoy todo bien, yo voy por los chamacos. Nosotros como padres somos los primeros responsables de que los chamacos, los güirros, los cipotes, los pibes, como le llame usted en su país, de que sean no hombres de bien. No, yo lo único que quiero es que no me salga con su domingo 7. Lo único que quiero es que termine una carrera. No. Yo lo único que quiero es que mis hijos depositen su confianza en Cristo, que estén en Cristo. Es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Hago nuevamente alusión al mensaje del miércoles. Pastor Benjamín Lázaro, que estuvo miércoles anterior. Su papá, el pastor Antonio Lázaro, cristiano. Los papás del pastor Antonio Lázaro, cristianos. La hija de Benjamín, cristiana. Los hijos de Benjamín. O sea, generaciones de creyentes. Eso es lo que yo le pido a Dios. ¿Terminan una carrera o no? Mira, mis hermanos, hay personas que logran cosas en esta vida, si se trata de cosas materiales, sin necesidad de una carrera. Y también conozco personas que tienen una carrera y que manejan un taxi, un Uber. O sea, ponemos nuestra mirada en cosas efímeras, pasajeras y sin sentido muchas veces. Como dije, no se trata solo de no hacer cosas, no se trata solo de no vivir de cierta forma, sino la figura de Cristo resucitado, es lo que está presentando Pablo aquí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fidelidad del Hijo de Dios, el cual, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Porque soy muy bonito? No, porque soy pecador o porque era pecador. Por eso se entregó por mí. Cristo no se quedó en la cruz, Cristo resucitó. Y así también nosotros resucitamos a una nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos una vida en la carne, es decir, en este mundo. Pues todos manejamos en las carreteras, ¿cierto? Todos vamos a trabajos, vamos a escuelas, etcétera, vamos al supermercado, a lugares, ¿no? Estamos llevando a cabo una vida en la carne. Pero ¿cómo es esta vida en la carne? Pablo responde y dice, es en la fe del Hijo de Dios. Es en semejanza a Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Fiel. ¿Cómo somos nosotros o se espera que seamos nosotros? Fieles a sus sanas palabras. ¿Las conoces? Las sanas palabras del Señor Jesucristo incluyen también mandamientos. Y esto lo vamos a ver nuevamente en el discipulado de los valores del reino. Estos valores incluyen también mandamientos. O sea, no es que el Señor nos dejó sin ley. El Señor cumplió la ley por nosotros y ahora nos deja también mandamientos. Pero estos mandamientos, fíjate que no son superficiales. Esos mandamientos que el Señor nos da se van hasta la raíz, hasta lo profundo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Check, todo bien. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que chiste, ¿verdad? O sea, ¿te fijas cómo los mandamientos dicen, no, en ese caso me quedo con la ley? Pero es que el Señor se va hasta la raíz, nos recuerda, yo te cambié el corazón, yo te hice nuevo. Esta vida en santidad que nosotros vivimos, no la vivimos con nuestras fuerzas, porque tú y yo, nuestras fuerzas, somos débiles. Mira, dice mi amigo el pastor Raúl Boroa, no tenemos ni dominio propio para decirle que no a un chocolate. O sea, así de tronados estamos. Esta vida en santidad no la vivimos con nuestras fuerzas porque somos débiles. Escucha, sino porque Él está en nosotros. Esa es la gran diferencia. Ay, ¿cómo le haces? Es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y no lo hacemos por cumplir. Si tú lo haces por cumplir, estás viviendo en la carne. Estás depositando tu confianza en tu buena voluntad, en, es que ahora no siento ir a la iglesia. Pues no sientes, pero no es montaña rusa. O sea, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de amor, diga amor. No cumplimos por cumplir, sino que lo que vivimos, lo vivimos por amor. Por eso dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el Señor nos dice cosas como, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. O sea, así la verdad, en tus fuerzas, en mis fuerzas, dale de comer, no.
en mis fuerzas. Pero mis hermanos, a través del Espíritu lo hacemos. ¿Por qué? Porque podemos voltear y ver cómo me trató Cristo a mí. Yo era enemigo de Él y Él me amó y no dio un plato de comida, no dio $100 de ofrenda, no dio, o sea, una ayuda, ¿no?, a alguien más, no. ¿Qué hizo? Dio su vida, se entregó a sí mismo por mí. Él nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, quienes estamos en Cristo, somos impulsados a vivir para Cristo. Estamos en Cristo, vivimos para Cristo, por Él, para Él, por medio de Él. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. ¿Por cuántos murió Cristo según la palabra? Por todos, para que los que viven, no todos viven, pero sí murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. Esos todos por los que Cristo murió, los que no han creído, esos sí viven para sí. Pero aquellos quienes vivimos a Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es Dios mismo impulsándonos, hermanos. Por eso cobra tanto sentido cuando Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Por eso cuando yo veo a alguien en problemas y veo su relación con Dios raquítica, pobre, mediocre, digo, pues es que ahí está. O sea, con 10 oraciones, mira, si nos ponemos todos en ayuno y oración, igual. Porque no depende de circunstancias externas, eres tú quien tienes que tomar la decisión. Y si no abres la Biblia, y si no oras, y si no te congregas, y si no te deleitas en el Señor, si no te llenas del Espíritu, la tienes muy difícil. Es más, es imposible, para ser más preciso. Dios nos impulsa, dice la palabra que su amor nos constriñe, su amor nos empuja. ¿A dónde? A hacer su voluntad y hacerla con gozo. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo comemos? Ay, qué delicioso, ¿no? Nos da fuerzas la comida. Igual, hacer la voluntad de Dios es nuestra fortaleza. Nos llena de fuerzas. Esta mañana estábamos trabajando en otras cosas aquí y ya llegaba un punto en donde yo veía estrellitas. Hay quienes aguantan mucho tiempo sin comer, yo no, yo cada 2 horas tengo que estar comiendo. Y yo ya veía a Juan, lo veía así como 2 Juanes así, ¿no? Y bueno, fui a comprar algo y cuando comí algo y otra vez volví a la vida y ahora sí, sigámosle, ¿no? Pero podemos ver, mis hermanos, cómo este amor de Dios nos empuja a hacer la voluntad de Dios y hacerla con gozo. Y Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo de vida y su Espíritu es nuestra fuerza. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quizás tú dices, no, ahí está, pastor, ya ves, no me he congregado porque Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer. Error. Lo que pasa es que no estás permaneciendo en Cristo, porque cuando permanecemos en Cristo, de Él fluye vida, su amor nos impulsa. Y cuando no tenemos fuerzas, cuando no tenemos ganas, cuando esa parte de nosotros, esa alma nuestra dice, ay, es viernes, me voy a quedar acomodadito y ahí pongo la transmisión y todo bien y un chocolatito caliente, todo. Eso dice nuestra alma, ¿verdad? Eso dice nuestra carne, quiero decir, ¿no? Pero luego nuestra alma y nuestro espíritu nos dicen, bendice al Señor, alaba al Señor, ponte de pie. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve cualquier sacrificio que tú puedas hacer, que tú y yo podamos hacer al lado de lo que Cristo hizo? Y decimos, me paro, me levanto, y lo hago con gozo, y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. En todo esto podemos ver la gracia de Dios. El título de la enseñanza, dijimos, es no desecho la gracia de Dios. Es lo que dice el último versículo 21. Pablo mencionó la gracia en su introducción, capítulo 1, versículo 3. Dijo, gracia y paz sean a vosotros. Su gracia nos salvó del presente siglo malo, según Pablo aquí en Gálatas. También mencionó su gracia, el capítulo 1, versículo 15, dijo, la gracia, por su gracia fui llamado a predicar el Evangelio. Todo es por su gracia, mis hermanos, es su gracia. La salvación es por gracia, es un don, caris, gracia, regalo. La gracia de Dios es la salvación. Y esta fue posible gracias a la fidelidad de Jesucristo,
¿Quiénes la reciben? La reciben aquellos quienes oyen el Evangelio, aquellos quienes creen en el Evangelio, son quienes reciben este regalo, esta gracia de la vida eterna obtenida por la fidelidad de Jesucristo. Y así es como termina esta reprensión de Pablo a Pedro, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre tuviera que hacerse judío para recibir la salvación, entonces ya no sería un regalo, ¿verdad que no? Te pongo un ejemplo, obviamente salvando todas las diferencias, ¿no? ¿Has ido a alguno de estos lugares turísticos en donde hay personas muy amables que se te acercan y te dicen, Señor, le vamos a regalar un crucero, le vamos a regalar unas vacaciones no sé dónde, le vamos a regalar unos boletos para el parque de quién sabe cuál? Digo, ay, me lo va a regalar, sí, pero tiene que ir a una plática de 90 minutos. Entonces ya no es regalo. Regalo sería que me los des y yo me voy al parque, o me los des y me subo al crucero, o me los des, etcétera, ¿no? Pero si ya tú me estás diciendo que vaya a una plática de 90 minutos y no es nada más de platicar, es que casi que te hacen así, ¿se entiende? Con manita de puerco, o sea, que te tuercen el brazo así para que compres lo que te quieren vender. Pero mis hermanos, esto es lo que vemos aquí. Si el hombre tuviera que hacerse judío para recibir la salvación, esta ya no sería un regalo. Estaría disponible únicamente para quienes pudieran lograr eso, para quienes pudieran lograr pasar por todo el proceso de ser prosélito de la justicia. Y en ese caso sí tendría ventaja ser judío. Sin embargo, Cristo murió para hacer evidente que nadie puede ganar la salvación, para hacer evidente que todos somos incapaces, judíos o no judíos. Y así es que se hace evidente la gracia de Dios. Volver a levantar muros religiosos entre creyentes es desechar la gracia de Dios. Repito, volver a levantar muros entre creyentes es desechar la gracia de Dios. No hay un evangelio para judíos y otro para gentiles. Hay un solo evangelio. No hay un evangelio para pentecostales y otro para bautistas y otro para presbiterianos. Hay un solo evangelio. Hay un solo pueblo de Dios. Así le llamó Pablo más adelante, el Israel de Dios, el único pueblo de Dios. Así que, para ir concluyendo, no seamos elitistas. No pensemos que solo quienes tienen un gran conocimiento teológico son realmente cristianos. No, es que yo ya oí quién sabe cuántas predicaciones del pastor Chuy. ¿Y tú? No, hombre, pobrecito. No, eso es ser elitistas. ¿Sabes que aún aquellos lugares en donde no hay educación, aquellos lugares en donde no se habla ni castellano, se hablan dialectos, en esos lugares, mis hermanos, también hay salvación. En lugares en donde no saben ni leer, en lugares en donde no hay ni siquiera una Biblia en el dialecto que hablan esas personas, también allí hay salvación. ¿Y sabes qué? Me adelanto al mensaje del próximo viernes. ¿Se los predicamos de una vez? No. Me adelanto al mensaje del próximo viernes. No solo hay salvación allí, hay más fe que en donde estamos nosotros. Porque si les duele una muela, si les duele algo, si se enferman de algo, el pueblo queda 4 horas. ¿Qué hacen? Creen en la palabra, creen en el Señor, oran con fe, imponen sus manos y creen y confían, porque no tienen nada más en qué confiar, confían en Dios y Dios obra y Dios sana. Lo vamos a ver el próximo viernes. Menospreciar a personas así es desechar la gracia de Dios. Porque si por el conocimiento teológico de doctrinas rebuscadas fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿No? Nos hubiera mandado un montón de libros de teología y ya. Pero Cristo vino a dar su vida. Y el Evangelio, mis hermanos, es sencillo de entender. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Te invito a que te pongas de pie. Es que era y sigue siendo importante contemplar el efecto del Evangelio en el hombre. Porque de no hacerlo, podemos vivir otro evangelio, podemos transmitir otro evangelio. El Evangelio nos salvó, así que dale gracias por la salvación. Gracias, Padre, por la vida eterna que nos has dado. Gracias por la salvación que hemos recibido solo por la fidelidad de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor.
Gracias porque tú nos salvaste y nos colocaste en Cristo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y ahora estamos en Cristo. Señor, tú nos uniste para alabanza de tu gloriosa gracia. Todos quienes estamos aquí reunidos, quienes hemos creído, tú nos has unido, tu evangelio nos ha unido. Y también, Padre, aquellos quienes han creído de otras iglesias, de otras denominaciones, de otras razas, de otros idiomas, tú nos has unido por tu gloriosa gracia. Gracias, Padre, porque nos has transformado y nos sigues transformando. Seguimos en transformación. Queremos vivir esta vida en santidad, no en religiosidad, porque la religiosidad es esconderse de otros, es vivir de una manera y de otra manera en otro lado. Pero, Señor, queremos vivir en santidad. Esto es la vida que fluye desde tu amor. Yo sé, Padre, que tú has hablado en nuestras vidas en esta noche. Yo sé que tú nos has confrontado con nuestra condición. Yo sé, Padre, que tu palabra quizás ha hecho manifiesto ese desinterés que a veces tenemos, nuestra negligencia, que va disfrazada de muchas cosas. Pero hoy, Padre, queremos exponernos a ti, pues tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Y queremos, Señor, decirte perdóname, Señor. Puedes decirle eso al Señor si está en tu corazón, decirlo. Puedes decirle, Señor, perdóname. Perdona mi superficialidad. Perdona mi confianza en mí mismo. Perdona mi elitismo y ese espíritu divisor, esa actitud de superioridad y de menosprecio hacia otros que me ha guiado a desechar tu gracia. Perdona mis intentos por tratar de verme muy santo, de verme muy perfecto por mí mismo, porque eso me ha hecho desechar tu gracia. Señor, quiero vivir y seguir viviendo a Cristo. Esta vida que vivimos en la carne, vivirla en la fidelidad del Hijo de Dios. Solo tú fuiste fiel. Solo tú fuiste fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, hoy puede ser el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Cada día que nosotros vivimos sin que tú vengas, sin que tú vuelvas, es el día de salvación. Y queremos, Padre, seguir proclamando esta verdad, de que por todos moriste, porque todos pecamos y estamos destituidos y estábamos destituidos de tu gloria. Pero para que aquellos quienes vivimos ya no vivamos para nosotros mismos. Vivir para nosotros mismos solo produce infelicidad, solo produce destrucción. Pero hoy, Señor, tú estás dispuesto a perdonar, a limpiar, a liberar de cualquier situación, de cualquier pecado, y a colocar a cualquier pecador que se arrepiente, colocarlo en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu gloriosa gracia. En el nombre de Jesús recibe toda gloria y toda alabanza del Señor. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre.